Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y como lo anunciamos antes de la pausa, está ahí aquí en estudios, siempre en vivo. Tenemos ahora como invitada para esta sección de entrevista a la abogada Lourdes Obando Castro. Ella es fiscal penal y además académica, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antonio Borrego. Y vamos a conversar obviamente de un tema que preocupa a la opinión pública. Y lo decíamos antes de la pausa también. ¿Qué pasa cuando usted, en la tranquilidad de su hogar, es víctima de un atraco, cuando ingresa un delincuente a querer robarle sus pertenencias durante el día o la noche, cuando usted está durmiendo, y en defensa propia usted saca su revólver, una pistola, y se defiende y muere un delincuente? Va a la cárcel. ¿Cuál es el marco legal? ¿Cómo funciona el marco legal cuando hay una situación de legítima defensa frente a los delincuentes? Estamos entonces, repito, con la abogada Lourdes Obando. Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y justo queríamos conversar para que el televidente, la opinión pública, se entere cómo funciona o cuál es el procedimiento que sigue, cuál es el marco legal cuando ocurren ese tipo de situaciones, por ejemplo. Claro, bueno, ante todo, buenas tardes. En efecto, nosotros como ciudadanos, si estamos en la tranquilidad de nuestro hogar, tenemos el derecho de repeler esa agresión. Si un delincuente viene y quiere, pues, robar dentro de mi casa, yo como ciudadano tengo el derecho de defenderme. Técnicamente, eso, pues, es la legítima defensa. No solamente establecido en el Código Penal, en el artículo 20, inciso 3, sino también en nuestra Constitución Política del Perú. Y en efecto, para que nosotros podamos hablar de legítima defensa, también tenemos que hablar de requisitos. El primer requisito, pues, es que estemos frente a una agresión ilegítima. Yo estoy descansando en mi casa y una persona totalmente extraña ingresa a mi domicilio, ingresa a mi intimidad, y definitivamente esa es una situación ilícita. De pronto estaríamos ante un robo agravado, ¿no? Porque está siendo cometido en casa habitada. Entonces yo tengo el derecho de repeler esa agresión. Otro de los requisitos de la legítima defensa es que haya una racionalidad del medio empleado. Cuando hablamos de racionalidad del medio empleado, no quiere decir que si a mí me atacan con un cuchillo, tengo que repeler esa agresión también con un cuchillo. No hablamos de una igualdad de armas, sino que en ese momento, pues, a lo que yo me pueda defender... Lo que encuentro a la mano. Exacto. Y con en defensa eso, propia. Así es, y con eso yo me defiendo. Y finalmente es que no haya habido una falta de provocación suficiente. Es decir, la persona que me está agrediendo, pues, en ningún momento haya tenido un contacto anterior conmigo. Ejemplo, si es que ayer yo le di un puñete y esta persona viene luego... En venganza. Así es, que no exista eso. Si se cumplen estos tres requisitos, no va a haber delito. No me van a poder procesar, ni tampoco, obviamente, sentenciar. Eso es, en buena cuenta, lo que es la legítima defensa, ¿no? Muy bien. Ahora... también es importante porque en las últimas 48 horas hay un tema que dentro de este marco jurídico preocupa mucho a la opinión pública, y este caso de esta pequeña de 11 años, ¿no es cierto?, de nombre Jimena, abusada sexualmente, y luego ya sabemos cómo terminó, ¿no?, calcinada. Entonces hay opiniones divididas en el país. Han surgido nuevamente, se ha puesto en evidencia la discusión de que si debería en el Perú aplicarse la pena de muerte o no. Sin embargo, hay otros grupos que no dicen que no es lo más recomendable. Violencia con violencia no va a dar un buen resultado. ¿Cuál es el marco legal para poder tener una mejor visión, doctora, sobre este tema de la pena de muerte en el caso de violadores de menores de edad? Sí, en efecto, este delito, pues, tan execrable y tan lamentable que ha conmocionado a todos, no solamente como abogados, sino como ciudadanos y padres de familia. Bueno, en este caso inclusive habría, pues, un concurso de delitos, habría una figura de violación agravada, porque no solamente la ha violado, sino luego ha querido ocultar el delito
pues matándola, ¿no? Quemándola, y pues eso constituye pues una violación agravada que, de acuerdo a nuestro Código Penal vigente, de acuerdo a nuestra legislación vigente, pues estaríamos hablando ante una cadena perpetua. Ahora sí, conforme usted lo dice, en estos últimos días, pues salen algunas personas y dicen, pues debería haber pena de muerte. Sin embargo, y como ya lo sabemos, pues la pena de muerte no puede ser aplicada acá en el Perú porque nosotros hemos suscrito y ratificado tratados internacionales sobre protección de derechos humanos. Para que nosotros volvamos a tener la pena de muerte como antaño lo teníamos, pues tendríamos que separarnos de estos tratados, ¿no? Y una vez que estemos separados de estos tratados internacionales, pues modificar nuestro Código Penal vigente y poner nuevamente en vigencia este tipo de sanción. Mientras tanto, de acuerdo a lo que tenemos en el Código Penal, simplemente pues es una cadena perpetua o 35, porque también hay algunos que nos dicen tampoco cadena perpetua, la cadena perpetua no cumple los fines de la pena de resocialización. Ahora nos preguntaremos, ¿una persona así podrá resocializarse? Eso es lo que siempre todos, como usted dice, nos preguntamos, ¿no? Si es una persona que está emocionalmente, mentalmente dañada, ¿no? Porque sabemos que es un problema ya de salud mental, ¿no es cierto? Que no son personas que están en capacidad de poder resarcir o de reconocer sus errores y de cambiar una conducta. Entonces, por más que estén 20, 30 años, cuando ellos cumplan su condena, igual no van a salir de la cárcel y están seguramente con todo ese rencor y con la misma intención de cometer sus fechorías, sus delitos. Sí, en efecto, la praxis, nosotros como operadores de justicia vemos que a pesar de que se le imponga 20 años de pena privativa de libertad efectiva, es decir, cumpliéndole en un penal, es alta la probabilidad que nuevamente sale en libertad y vuelve a cometer este tipo de delitos. Un claro ejemplo es este señor. No es la primera vez que viola, tiene antecedentes de violación. Pese a tener antecedentes de violación, incide en lo mismo, reincide en lo mismo. Entonces tendríamos nosotros que evaluar si nuestro sistema penitenciario pues en realidad puede resocializar a estas personas, o de pronto estamos hablando de sujetos pues que tiene alguna filia psicológica, y en la mayoría de casos pues este tipo de personas tiene rasgos psicopáticos, tiene inmadurez sexual. Por ejemplo, lo que es rasgos psicopáticos, esta persona sabe que es delito, conoce que es delito, sabe que tiene una sanción. Sin embargo, comete. Lo hace. Sin embargo, no puede actuar de acuerdo a esa comprensión. O son personas que son incapaces de discernir, sí, que sabiendo que es malo, lo hacen. Igual lo hacen. Pero tendríamos que tener cuidado, porque si nosotros llegamos también a esa conclusión, podríamos decir que es un inimputable. ¿Y qué significa ello? Que no le podríamos poner una pena. Y hay que tener mucho cuidado con eso entonces. Exacto, si no se le impondría una medida de seguridad. Es decir, no iría al penal, sino a un centro psiquiátrico. Muy bien. Bueno, entonces hay mucho por conversar sobre ese tema que, repito, ¿no? Es ahora pues en el día a día ha vuelto a comentarse y sigue siendo materia de análisis, de discusión, sobre todo la opinión pública. Nos ponemos en el lugar de los padres de familia, de los ciudadanos de a pie, que obviamente han mostrado su total repudio, rechazo a estas situaciones que como sociedad nos dañan y nos perjudican. Bien, pero ya para terminar, ¿qué debe hacer la policía? Porque también mucho se cuestiona al comportamiento de las autoridades, la policía, el Poder Judicial, usted como fiscal, por ejemplo, ¿cuál debe ser la inmediata acción ante una denuncia? Cuando, por ejemplo, yo voy a la comisaría y digo, señores, no ha llegado mi hija de la academia del colegio y ha pasado más de una hora. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento en ese momento de las autoridades, en este caso de la policía, la fiscalía? Claro, en efecto los padres deben, en primer lugar, si es que ven que su hijo no está, si es que ya estamos ante una desaparición, si ellos mismos ya han agotado entre familiares, llamadas, no responde, inmediatamente concurrir a la comisaría más cercana. Con anterioridad se esperaba 24 horas
para recién iniciar una búsqueda. A raíz de todos estos casos, viendo la necesidad, ¿no?, latente de que se hagan acciones inmediatas, pues ante una desaparición de manera inmediata la policía tendrá que hacer las acciones necesarias para la ubicación y encontrar a un menor, ¿no? Ya no hay que esperar las 24 horas como era antes, es inmediato. Inmediato. Y el padre de familia en ese caso tiene que exigir que se haga esa búsqueda inmediata. Están en todo su derecho, ¿verdad? En todo su derecho. Muy bien, entonces seguiremos hablando. Gracias. Estuvo con nosotros la abogada Lourdes Obando Castro, fiscal penal, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, para aclararnos y darnos mayores luces sobre lo que es el tema de la legítima defensa y también cómo comportarnos, cómo actuar frente a estos casos de abuso sexual, sobre todo a menores. Regresamos en UPAO en unos minutos para continuar con el desarrollo de la información. Gracias, doctora.